también, y sobre todo tratar de ponerlo, todo lo que aquí aprendamos en clave de presente, porque el mundo actual nos interpela, nos llama a que pensemos, a que actuemos, a que tengamos un mundo, que busquemos un sentido a este David, mundo convulso y difícil que tenemos. A Dios le damos las gracias por permitirnos usar precisamente estas tecnologías de, del siglo XXI para poder tener estos encuentros formativos y evocar ese pensamiento, que es un pensamiento con mucho anclaje en la doctrina social de la iglesia. Fue uno de los pocos laicos, junto creo que con Jean Guitton, don José me corregirá, que participó en el Concilio Vaticano II, influyó muchísimo. Eh, Creo que también su esposa, eh, que jugó también, lo apoyó mucho en ese esfuerzo. Yo le doy las gracias también a don José, a Dios por tenerlo a él ya como nuestro guía en esta materia, que nos va a recordar muchas cosas o a plantear cosas que no conocemos, porque yo personalmente, a mí siempre me ha interesado pensamiento de Maritain, lo he estudiado en algunos aspectos, pero se reconozco que es un pensamiento denso, profundo, provechoso, de esas verdades profundas que nosotros los laicos estamos llamados a conocer para que nuestra labor en el mundo, en medio del mundo, para cristificar el mundo, sea una labor fructífera, un apostolado de las ideas. Vamos a darle la palabra a, a don José y reiterándole las gracias. gracias Pelegrín. Don José Gómez Cerda, el escenario es suyo. Bueno, en primer lugar, quiero darle un caluroso saludo a todos y cada uno de los participantes. Voy a referirme cómo conocí a Jacques Maritain. El 4 de noviembre de 1960, viviendo yo exiliado en Nueva York, murió Raiza Maritain y días después se celebró en la Universidad de Princeton, cerca de Nueva York, un homenaje a Raiza, en la cual fue desde París a Nueva York Jacques Maritain. Él había sido profesor muchos años en esa universidad, pues él y su esposa Raiza estuvieron exiliados durante la Segunda Guerra Mundial, ya que su esposa era rusa y sabemos todos los problemas que había en esa parte. Yo estuve con Henry Molina, que estuvimos exiliados en Nueva York, y estuvimos conociendo, estudiando el pensamiento de Jacques Maritain. Nosotros regresamos de Nueva York del exilio en enero de 1962, porque cuando mataron a Trujillo, la mayoría de los exiliados que estaban, por lo menos en Nueva York, regresaron a la República Dominicana, pero nosotros considerábamos que no estábamos preparados y teníamos que capacitarnos y nos fuimos 6 meses a Venezuela a estudiar política y sindicalismo. Nosotros regresamos en enero del 62 y creamos la Confederación de Sindicatos Cristianos, creamos la Federación de Ligas Agrarias Cristianas y construimos el Instituto de Formación Agraria y Sindical. Esas tres instituciones tienen una declaración de principio conjunta en la cual la base es el pensamiento de Jacques Maritain. Han pasado más de 60 años, esas organizaciones siguen vigentes.
Cuando el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC, el del machete verde, decidió fundirse con el partido de Balaguer, un grupo de social cristianos, nos alejamos de esa actitud y creamos el Instituto Yad Maritain de la República Dominicana. Ahí estábamos Giuseppe Rimoli, Ignacio Miranda y yo. Yo me correspondió ser el presidente del Instituto Yad Maritain de la República Dominicana. Nosotros establecimos una buena relación con militantes social cristianos y relaciones con institutos similares de Argentina, Venezuela y Cuba. Después de esa etapa, yo me fui a vivir a Europa y ahí establecí relaciones con el Instituto Internacional Yad Maritain que dirigía Roberto Papini desde Italia. Y también conocí a Guzmán Carriquire, uruguayo, un individuo de confianza del Vaticano, que estuvo aquí en la República Dominicana, invitado por el Grupo Santo Tomás Moro. Él estuvo varios días y él es uno de los principales exponentes también a nivel latinoamericano y mundial del pensamiento de Yad Maritain. Yad Maritain tuvo grandes amistades, inclusive escribió libros sobre el sentido de la amistad. Él se relacionó mucho con Henri Bergson. Henri Bergson es el creador de la estructura de educación y cultura que hoy se conoce como la UNESCO. Él tuvo mucha influencia de Léon Bloy, quien fue su padrino de Maritain y su esposa. Los Maritain, siendo profesores universitarios, quiere decir personas adultas ya, leyeron el libro La mujer pobre de Léon Bloy. Le gustó, lo buscaron a él y él fue su padrino para ellos convertirse al catolicismo cuando eran ya grandes, quiere decir, eran profesores universitarios. Y él siempre estuvo agradecido de Léon Bloy. Él también hizo un homenaje a Santo Tomás de Aquino porque él era especialista en tratar sobre el tomismo, era un gran expositor del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Los grados del saber y los grados de abstracción que son original de Santo Tomás de Aquino, él pudo actualizar eso en los tiempos modernos para que tuvieran vigencia. Él fue muy amigo de Jean Cocteau, el gran escritor francés también. Y Raiza y Yad Maritain fueron sus padrinos cuando Jean Cocteau se convirtió al catolicismo. Él escribió muchos libros de poesía, de la cual yo escribí artículos como en base al pensamiento de Yad Maritain sobre el sentido poético, la experiencia del poeta, la poesía como lenguaje musical, tres pintores, el arte y el artesano y otros artículos más. En política, él es el que creó la Declaración de Principios de la Confederación Internacional de Partidos Social Cristianos y de la Confederación de Sindicatos. De ambas organizaciones, él le escribió la Declaración de Principios. Hay una divulgación general del pensamiento de Yad Maritain en la República Dominicana. Nosotros en el Instituto Yad Maritain trabajamos mucho con Ignacio Miranda. Ignacio Miranda es el creador y presidente de la Fundación Humanismo Integral. Fue vicepresidente del Instituto Yad Maritain de la República Dominicana. Tenía una revista, es esta, una revista Humanismo Integral, y divulgó el pensamiento de Yad Maritain a distintos niveles. Giuseppe Rimoli, que
Pelegrín Castillo conoció muy bien. Fue vicepresidente del instituto Yad Maritain. Él ofreció una cantidad de charlas, conferencias, escribió artículos. Y otras personas como Eligio Iches, José Piña, Ezequiel García Tatis, Josefina Cabral, Ramón Rodríguez, fueron miembros del Instituto Yad Maritain. Yo le voy a dar a conocer algunos libros. Este libro, que es Arte, Filosofía y Política, que escribí con un prólogo de Mariano Lebrón Saviñón, tuvo una gran demanda. Además, cuando yo fui profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, que Monseñor de la Rosa era el rector, este fue el libro en el cual yo basaba mis conferencias. También hay un libro digital que es Laicos Católicos. Ustedes saben que Yad Maritain fue un modelo de laico, no era un religioso, aunque después que se murió su esposa, se fue a vivir con religiosos y así murió. Este libro tiene un prólogo de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Este libro, Mirar Siempre Adelante, es un libro para la juventud y tiene como base el conocer el humanismo integral, las ideas de Yad Maritain. Es un libro de más de 200 páginas, es un libro digital y es una novela basada en el pensamiento de Yad Maritain. Este otro libro digital que escribí se llama Humanismo Integral y es basado fundamentalmente sobre las ideas de Yad Maritain sobre el humanismo integral. Y este libro, que se llama Elementos de Doctrina Cristiana, de Doctrina Social Cristiana, está basado en el pensamiento de Yad Maritain. Este otro libro, Pensamiento y Acción, también es un libro que está basado en los principios de Yad Maritain. Y en este libro, El arte de escribir, la parte que corresponde a la escritura es el pensamiento de Yad Maritain. Y aquí tengo también otro libro que se llama Ideas Políticas. Es un libro bastante extenso, no para explicar los partidos, sino las ideas políticas. También tengo aquí en mi colección varios libros de Yad Maritain. Este se llama El sueño de Descartes, que escribió Yad Maritain. Este otro libro se llama La persona humana y el bien común. Es otro libro de Yad Maritain. Este se llama Introducción a la filosofía de Yad Maritain también. Este otro tiene el nombre de La responsabilidad social del artista. Yad Maritain solamente no se ocupó de la política, sino también del arte. Este otro libro se llama Filosofía de la Historia, un libro que estaba mencionando Pelegrín antes de comenzar la reunión. Este otro libro es Primacía de lo Espiritual. Son libros de Yad Maritain. Y este es el último libro que él escribió, que se llama El campesino de Garona. Estos son libros de Yad Maritain. Además, hay personas que han escrito sobre él. Este ya yo se lo mencioné. Este es un libro que yo escribí sobre Yad Maritain. Este es un libro de Henry Barrs que se llama La política según Yad Maritain. La política según Yad Maritain. Y este se llama El pensamiento social de Maritain. Este es un libro que escribieron unos chilenos, Carlos Naudón e Ismael Vargas. Este libro que escribió Jean
Dayu se llama Yad Maritain, este. Y este, que escribió el cubano José Ignacio Rasco, se llama Yad Maritain y la democracia cristiana. He tratado de darle a conocer libros, primero libros que que he escrito sobre Yad Maritain, sobre su pensamiento, libros que ha escrito Yad Maritain. Maritain escribió 86 libros, 86 libros escribió Yad Maritain. Y otros libros son personas que han escrito sobre Yad Maritain. Quiere decir que que es el arte, filosofía y política que yo escribí, que me sirvió de base para las clases que yo daba en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, me sirvió de base. He tratado primero de dar algunas ideas, primero cómo yo conocí a Yad Maritain personalmente, después cómo he seguido su pensamiento, su acción, sus libros, sus ideas, y también le he dado a conocer personas que han escrito sobre Yad Maritain y libros que él tiene. Los libros que yo tengo es de una colección que comencé a hacer cuando yo estaba en el exilio. Son libros muy viejos. Eh, Ustedes saben ahora mismo que en estos momentos las librerías, excepto la librería Cuesta de Santo Domingo y Santiago, que es donde están los mejores libros, pero han cerrado muchas librerías. La gente lee muy poco, compra muy poco, por lo tanto todo eso. Todos los libros que yo he escrito sobre Yad Maritain están en la versión digital. Quiere decir, son libros que se pueden enviar por WhatsApp y el precio es 750 pesos o $15. Los libros que yo he escrito de Yad Maritain o sobre Yad Maritain o que él aporta eh, en los libros que yo he escrito. Yo soy un fanático desde que conocí a Yad Maritain. eh, Hay un movimiento en la actualidad que está tratando ante el Vaticano de que Yad Maritain y su esposa sean declarados santos, no individualmente cada uno, sino como pareja, que sería de las pocas parejas santos que tendría la Iglesia. Su gran aporte al pensamiento filosófico, al pensamiento político, al pensamiento social es muy abundante y es necesario nosotros hacer todos los esfuerzos posibles para mantener vivo el pensamiento, la acción de Yad Maritain, un gran filósofo cristiano, uno de los laicos más prominentes que hay, y trató de escribir, de aportar, de decir sus discursos, sus charlas, especialmente como laico. Es un gran teórico, un gran filósofo y un gran político, no partidista, pero político de la doctrina social cristiana. Muchas gracias por su atención. He terminado. Gracias a usted, don José. Muchas gracias. La verdad que ha sido y es un lujo escucharle siempre. Bueno, pues abrimos entonces el diálogo, la reflexión en función de esta intervención de nuestro queridísimo don José, que ha combinado conocimiento con experiencias personales de contacto con Jean Maritain y su pensamiento. Así que queda el espacio abierto para que puedan, el que quiera hacer preguntas, reflexiones. eh, Así que tenemos tiempo. Adelante. Bueno, yo quiero agradecerle a don José su gran repaso sobre las obras fundamentales de Maritain,
incluso agradecerle porque es importante que yo mismo no tenía una idea de que él le había dedicado tanto tiempo a escribir sobre la obra de Maritain. Sí sabía que él presidía el Instituto Jean Maritain porque él mencionó a Giuseppe Rimoli Martínez y mencionó a Ignacio Miranda, y con ambos eh, yo personalmente mantuve una relación muy estrecha, y a veces incluso mantengo comunicación con doña Tamara, la viuda de don Ignacio Miranda, que era un cultor también de la figura de Maritain, y con ambos teníamos tertulia y conversaciones. Eh, yo fui muy influido, y yo puedo decir que es el autor, en términos de mi formación política, el autor que más me ha impactado, especialmente para el entendimiento de los procesos históricos eh, de la humanidad. Esa visión que él despliega en Humanismo Integral, ahora leída, aunque no es un autor tampoco de fácil lectura, pero cuando uno se adentra en la trama de sus pensamientos, que es denso y profundo, uno va viendo muchas cosas que, que mirándolo en retrospectiva, bueno, definitivamente que el Espíritu Santo lo iluminó para que nos hiciera, nos arrojara luz sobre muchas de las cosas que están pensando. Una pregunta, don José, a su juicio, eh, de la visión de Maritain, a su juicio, ¿cuál usted cree que son los aspectos que ahora mismo vale la pena más rescatar, levantar en este tiempo de tanta confusión, de tanto enredo que hay en el mundo? Eh, yo creo que vale la pena levantarlo y divulgarlo, pero le pregunto a usted, a su juicio, ¿cuáles de sus aportes principales usted considera que tienen más actualidad en el presente? Bueno, yo creo que ahora lo más importante es el humanismo integral. Quiere decir, la persona humana y ahora con la inteligencia artificial se va desvirtuando, porque una cosa es la inteligencia humana y otra cosa es la inteligencia artificial. El Papa León XIV ahora en su encíclica trata muy claramente lo de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que nosotros como personas humanas es muy importante lo del humanismo integral. En la actualidad tiene vigencia. No hay que cambiarle nada, sino tratar de que nosotros personalmente, individualmente, tengamos el humanismo integral como base de nuestro pensamiento. Él trató mucho la doctrina social cristiana, los principios cristianos. Bueno, ustedes conocen, muchos de ustedes, toda la trayectoria de Jean Maritain y su gran aporte que ha hecho a todo. Eh, su pensamiento tiene vigencia. Gracias, don José. En ese mismo sentido, eh, con respecto a lo que tiene que ver con la influencia del pensamiento de Jean Maritain, en lo que ha sido el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y su enseñanza en sentido general, sobre todo el magisterio pontificio social. Saben que eh, eh, por todos los papas que hemos tenido del Concilio Vaticano a la fecha, siempre han tenido como práctica la elaboración y puesta en circulación y conocimiento dirigido a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, como dice la enseñanza social, eh, eh, pero también obviamente dirigido a nosotros, aquellos que nos ha tocado y nos toca
pues santificarnos en el mundo, que es lo propio de la vocación laical. Entonces, ¿qué, qué usted opina, don José, sobre dónde podemos ver esos hilos conductores de ese pensamiento que el mismo Pellegrín señala que hoy es todavía vigente en ese magisterio, sobre todo pontificio social, que bueno, en ocasión, sobre todo también del último documento del Papa León XIV sobre Magnifica Humanitas? ¿Cuáles son esos puntos de contribución fundamentales de su pensamiento a lo que ha sido el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en las últimas décadas? Bueno, Jacques Maritain fue un individuo en la cual la iglesia, los papas especialmente, le tuvieron mucho respeto y admiración por su pensamiento, por su acción, por su obra y por su forma de vivir. Fue el laico que participó en el Vaticano II. En el Vaticano fue muy amigo de los papas. Él, cuando su esposa murió, se fue a vivir a un sitio religioso y ahí murió. Y el pensamiento de Jacques Maritain dentro de la iglesia, inclusive si uno lee la encíclica del Papa León XIV, hay mucho del pensamiento de Jacques Maritain. Fue un hombre de confianza de la iglesia, de los papas, de los sacerdotes y de toda la cuestión. Por lo tanto, es un ejemplo no solamente como escritor, sino su vida personal, su vida familiar es un modelo para nosotros seguir, para imitar, para seguir las ideas del pensamiento de Jacques Maritain. Hola a todos. Yo soy Maritza Chireno, soy sindicalista de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Desde mi juventud entré a la CAS y lo primero que me robó de la CAS fueron sus valores y principios, esa doctrina social de la Iglesia inspirada en el humanismo integral, que por supuesto, como decía José, viene de Jacques Maritain. Yo creo muy oportuno este momento que retomemos esos valores y esos principios, sobre todo cuando el Papa León XIV ha sacado una encíclica exactamente que dice que la humanidad está por encima de la tecnología. A nosotros nos hace falta llegar a los jóvenes, llegar a los científicos, llegar a los técnicos con esos valores y esos principios, porque es cierto que la tecnología nos supera, pero esa tecnología es fruto de la elaboración de los hombres, de la inteligencia humana. Entonces, la inteligencia humana no puede trabajar para destruir su propia especie. Y eso se sucede porque se cimenta todo en el comercio, en el dinero, en la riqueza, y nos olvidamos de las personas e incluso que en algunos momentos nos olvidamos de nuestro propio valor, de nuestro valor como ser humano, como individuo, como persona, como agente social y como agente de cambio. Si queremos cambiar esta sociedad y queremos impregnar esos valores y esos principios, es necesario que los laicos asumamos un compromiso más activo y con más dinámica en todos los escenarios sociales de nuestros países y en las actividades de las organizaciones sociales, políticas y religiosas. No hay que negarse a nada. Tenemos que tratar de ser agentes de cambio y para ser agentes de cambio necesitamos avanzar hacia un protagonismo, aunque sea en pequeño, pero estando ahí, sembrando la semilla y lanzando nuestras ideas que siempre van a salir con los valores y principios que han trazado nuestra existencia y nuestro compromiso con la sociedad en general y en mi caso muy particular con la clase trabajadora y la dignidad y la libertad de la mujer trabajadora y de la mujer en su conjunto. Gracias por esta oportunidad. Yo felicito la ocasión
y es momento de que reafirmemos todos ese compromiso con la República Dominicana, con la paz social y con la transformación del mundo, porque no somos nosotros solo que estamos en peligro. Hay que actuar para que todos podamos ser agentes protagonistas, cada uno poniendo su pequeño granito de arena, su opinión, su posición, su compromiso, su entusiasmo y su fe, sin nunca perder la esperanza en una utopía de cambio por una sociedad más justa, más equitativa, más democrática y más igualitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juana, Bueno, y por tu quiero intervención. felicitar a Adelante, don José. Marixa. Hemos sido compañeros en el sindicalismo cristiano durante muchos años y es el mismo pensamiento que yo he explicado. Muchas gracias, Marixa. ¿Alguna otra persona quiere intervenir, quiere Yo, aportar? yo quisiera hacer una reflexión, porque en estos tiempos, cuando estamos hablando del humanismo integral, es bueno recordar que Maritain eh, empezó a describir en el humanismo integral eh, la vida, lo que representó el cristianismo en la primera etapa, un cristianismo que expresaba un humanismo concentrado en Dios, teocéntrico, exclusivamente teocéntrico, que llevaba a una especie de aislamiento de la iglesia del mundo. Un proceso que eventualmente terminaría creando una serie de contradicciones dentro de esa cristiandad en ya después del Renacimiento con el fenómeno de la reforma. De hecho, Maritain tiene incursión en la historia como biógrafo de varios autores, incluido de Lutero, y tiene también unos ensayos muy interesantes sobre Descartes y otros pensadores que vale la pena leer porque nos da una buena visión desde la perspectiva, desde su perspectiva. Pero él decía que el mundo había estado apartándose del humanismo inicial eh, eh, teocéntrico y había ido evolucionando con la ilustración y con las revoluciones científicas hacia un humanismo teocéntrico que tendía a prescindir de Dios, y que eventualmente eso eh, terminaría provocando, bueno, él escribió en el periodo básicamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vivió esa experiencia que fue una experiencia desgarradora para el mundo. Y luego también el inicio de la Guerra Fría, se fue formando, vivió eso en Europa y definitivamente que eso lo llevó a hacer ese planteamiento de que el hombre separado de Dios iba hacia un humanismo sin Dios, contra Dios, y que eventualmente el destino de la humanidad estaba vinculado a la reconciliación del humanismo teocéntrico con el humanismo antropocéntrico. Y él ahí estaba, en cierta manera, describiendo lo que él definió, porque es una ley que él formula en filosofía de la historia, la ley del doble progreso contrario, inspirado en la parábola del trigo y la cizaña, que es algo que vale la pena. Bueno, en estos días estaba dentro de la liturgia de la palabra, el trigo y la cizaña. Y realmente vemos que eso es así. Cuando se avanza en la línea del bien, con avances en cualquier campo, simultáneamente se produce un avance en la línea del mal
y el trigo y la cizaña van creciendo juntos. Es decir, la línea del bien y la línea del mal estarán luchando hasta el final de los tiempos en una lucha que a veces puede provocar, y lo explica muy bien Maritain, una sensación de que el mal eh, absoluto predominó, que fue la sensación que tuvieron muchos después que terminó la Segunda Guerra Mundial y se conocieron las atrocidades que se cometieron en esa guerra. Entonces, él lleva confianza, lleva esperanza, porque dice que aunque en un momento en la escala de las generaciones se tenga la sensación de que el mal predomina, siempre la línea del bien se afirmará y aparecerá en el horizonte la esperanza que representa eh, eh, el, la, el, el reino de Dios que está aquí entre nosotros y está creciendo con nosotros en una lucha incesante. Eso ayuda mucho a los que estamos incursionando en la lucha política, porque a veces uno en realidad tiene que entregar la causa a la voluntad última de Dios, porque a veces uno se da cuenta de que no hay fuerza para vencer y hay que confiar en que sea Dios el que dirá en qué momento y de qué forma se va a cumplir su plan divino. Y eso reconforta mucho a los políticos, a los cristianos que incursionamos en la vida pública, porque las causas de Dios, el plan de Dios en la historia, no lo controlamos. Nosotros lo más que podemos hacer es prestar nuestros dones, nuestros talentos, ponerlo al servicio de trabajar por esa causa de la línea del bien, que no es más que la del bien común. De hecho, yo creo, y esto lo digo para cerrar esta reflexión, que en cierta manera nosotros estamos caminando hacia lo que un pensador francés también de otra línea, Edgar Morin, ¿no? Que murió ahora recientemente, autor del Pensamiento Complejo, eh, eh, señaló cuando evaluaba la globalización, decía, la globalización o nos lleva al abismo o nos va a llevar a una gran transformación en la humanidad, en la visión del ser humano, porque ya está fuera de control. De hecho, la Torre de Babel yo creo que es la globalización que se está derrumbando y vamos a vivir un periodo de prueba, un periodo oscuro donde vamos a tener que estar viendo el juicio de Dios en muchos sentidos y al mismo tiempo afirmándonos en esa confianza de que Dios al final hará que su voluntad, su plan salvífico se manifieste. Ya, ahí lo dejo. Bueno, gracias Pellegrín por tu comentario. De hecho, hace mucha referencia al concepto que manejó Jacques Maritain y que influyó muchísimo en Gaudium Spes y después todo el desarrollo de la doctrina social de la iglesia, sobre todo en esa doctrina social posconciliar, que es la nueva cristiandad. Es decir, un laico que participa en política no como un brazo ejecutor de la jerarquía, sino que en esa autonomía de principios inspirados en los valores cristianos, pues vive su vocación política como lo has hecho tú. No desde no desde una propuesta programática política que surge de la iglesia institucional, sino que efectivamente ese proceso de discernimiento que hace de los hechos que ocurren en el presente de la humanidad. Y por eso esa figura que utiliza León XIV con Torre de Babel versus la nueva Jerusalén, la restauración colectiva, los principios de bien común, es decir, Jack Manetén es fundamental entender y reflexionar su pensamiento y volver sobre él, porque es un norte que hoy, como decía,
se hace actualidad para sobre todo estos tiempos modernos y esta nueva humanidad y esta nueva cristiandad en la que estamos viviendo en el día de hoy. Y yo creo que como siempre, Pelegrín hace unos aportes fantásticos. Carlos Carrasquillo dice y con él terminamos, me interesa que el profesor Gómez identifique en el chat, dice Carlos Carrasquillo, identifique sus diferencias filosóficas de la doctrina social cristiana de Balaguer. Quiero aprender para no cometer los mismos errores hoy, estableciendo alianzas bajo el nombre del Evangelio de Cristo. Dice, qué interesante con grupos que en realidad no practican la doctrina social de la iglesia. Y bueno, es más o menos lo que Pellegrín también comentaba y o sea, esa expresión de del ejercicio de la política desde la fe, cómo se concretiza y cómo un cristiano puede eh, militar y sobre todo cómo estamos viendo hoy que parecería, ¿no? Sería interesante escuchar a Pellegrín y a los políticos que ejercen, ¿verdad? Política. Que ahí parece que hay un, de- un, un desgano con respecto a los partidos tradicionales y una búsqueda de alternativas extremas. Que estamos viendo como un tiempo de eso. Adelante, don profesor Gómez. ¿Qué usted piensa sobre eso que su Bueno, amigo Carlos Carrasquillo bueno, pone en el chat y con eso primero termino? sobre el humanismo. O sea, el humanismo, no solamente hay un tipo de humanismo, hay muchos. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre era humanismo materialista. Quiere decir, un humanismo mientras la persona existe. Hay otras personas que tienen el humanismo como base, o sea, la base de la persona. Pero el humanismo integral quiere decir que comprende, integra lo humano, lo espiritual, lo material en un solo renglón. Por eso, Jean-Paul Sartre, que era humanista pero materialista, tuvo confrontaciones con Jacques Maritain en este sentido. Y el integral quiere decir que integra, que reúne, que agrupa tanto lo material como lo espiritual. Y esa es la base fundamental del pensamiento de Jacques Maritain. Muchas gracias. Por supuesto, una dignidad humana trascendente. Era parte del pensamiento de Jacques Maritain, es decir, una integridad entre lo material y lo trascendente, lo espiritual, lo humano, lo propio, lo que hace realmente. Excelente, profesor Gómez. Bueno, yo creo que nos toca pues terminar este banquete que hemos tenido y cerrar con broche de oro. Agradecido de la participación de todos. Hemos tenido pues entre 20, 21, 22 participantes y bueno, pues estaremos compartiendo luego el enlace el enlace de la grabación de esta charla, que ha sido en nuestro entendimiento un éxito, una bendición. Así que muy buenas noches a todos y todas, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Un abrazo. Buenas noches para todos, dulces sueños. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Amén.